Hay algo que todos tenemos en común que es el pasado. Todas las personas compartimos algo igual que es el pasado. Hay distintas formas de ver ese pasado. Por ejemplo, hay gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Es mejor que el presente, es mejor que el futuro. Es una postura un poco pesimista, que no confía en el progreso de la humanidad, sino que defiende que el tiempo pasado, los años anteriores, siempre fueron mejores. Como por ejemplo, los repuestos de un auto, de un vehículo, antes se hacían mejor. Ahora son de mala calidad. O cuando era chico, esto tal cosa era mejor. O los juguetes de antes eran mejores. Otra postura, otra forma de ver por ahí el pasado también es que debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. En este sentido, el pasado es la base sobre el cual se construye el presente y se planifica el futuro. Otra postura que me resulta interesante es que algunas personas piensan que el pasado no existe. Algunas personas piensan que el pasado no existe, o que al menos solo existe en la mente de las personas. Y es medio loco de pensarlo así, que lo único que tiene una existencia real es el presente. El pasado ya fue, y el futuro todavía no llegó. Entonces, desde esta postura del pasado no existe, se me vino una pregunta. ¿Cómo puedo constatar de que algo pasó en el pasado si este no existe? ¿Cómo puedo constatar? Me dejaste recalculando. Constatar que algo pasó en el pasado si no existe. Bueno, yo de por sí, esa tercera postura creo que no la comparto. El pasado como concepto tiene que existir. Es algo que nosotros tenemos en la cabeza, es algo que en lo que nosotros pensamos constantemente, sino es una de las cosas en las que más pensamos, ¿no? El pasado es algo que existe, pero no es algo que existe tangiblemente. O sea, no sé si una palabra. No es una cuestión que nosotros toquemos, que nosotros tengamos acá. Es un recuerdo, es algo que pasó. Está bien, puedes decir que algo que pasó no existe, pero por lo menos como concepto está. Para analizarlo, para tenerlo en cuenta, para aprender de él. Y la pregunta sería eso, ¿cómo constatamos que pasó? O sea, yo vengo y te digo, yo me fui de viaje, me fui de vacaciones el año pasado a Córdoba. Es en el pasado, bueno, ¿y cómo puedo decir, cómo dar evidencia de qué pasó? Lo grabo en mi teléfono y tengo la simple y sencilla motivación y la refutación de decirle, mirá, tomá. Eso. Y la fecha que dice 1 de abril del 2019. Eso, tal cual. A mí se me vino esa pregunta y digo, ¿cómo puedo constatar yo de que lo que pasó existió, pasó de verdad? Con una foto, o sea, una foto mía en Córdoba, o un video, una grabación. Claro, quizás hace un par de años atrás era más difícil, ¿no? Pero ahora tenemos un montón de formas de recordar o de verificar que hicimos tales cosas a través de fotos, a través de videos, a través de incluso algo tan simple como un ticket que verifique que vos hiciste tal cosa en tal momento. El pasado está fuertemente documentado, especialmente en estos últimos años. Yo creo que cuando si uno quiere decir que el pasado existe, el pasado nunca existió tanto como en este momento, en el cual es tan estudiado, tan verificado y tan seguido, no como en otros momentos en donde el pasado muchas veces se perdía. Bien, y pensando en el pasado, más centrado en nuestro pasado, de nuestra vida, vamos a ser como un poco protagonistas de nuestros pasados. ¿Volverían el tiempo atrás? No. No volverían. No, para nada.
¿En qué sentido? ¿Para cambiar algo, modificarlo, para volver a Volver, vivirlo? o para borrar, o para repetir No. algo. No. Claro, esa era una pregunta en el sentido de si uno se encuentra en el mejor momento de su vida ahora mismo. Podrías cambiarlo de esa forma. No sé si estar ahora en el mejor momento de su vida, sino como de cara al pasado. Tengo ganas de volver, por ejemplo, repetir algo. Qué sé yo, estuve en una situación que me gustó mucho y me gustaría volver, o no me gustó tal cosa que hice, o algo que pasó, y bueno, por eso volvería a borrarlo o a cambiarlo. Yo creo que, por un lado, las cosas que vivimos, que nos gustaron mucho y que fueron en el tiempo pasado, son el mejor recuerdo que puedes tener. Si los volvés a repetir, ya no sería un recuerdo. Porque podría, no sé, me meto en cuestiones de espacio-tiempo, ¿no? Pero me gusta atesorarlo como un buen recuerdo. Y si vos crees que si lo revivieras ya no sería lo mismo. No sé si sería lo mismo, pero por ejemplo, doy un ejemplo. Hubo en estas vacaciones con mis viejos, nos acordábamos justamente de cosas del pasado, y yo le decía, no, ¿te acordás que yo tenía una mascota gallina, qué sé yo, yo tenía una mascota gallina, Sí. paréntesis, que me encantaba mucho, que después voló, pero fue tan lindo momento, y mi viejo me dice, no voló, la matamos. Entonces, yo me imagino volviendo a ese momento para vivir un buen momento, y en realidad te pintaran la cosa para que sea un buen momento y después fue otra cosa. Claro. Pero no volverías tipo Dark. Como la serie. Para cambiar ese Y momento. justamente con las cosas malas que me pasaron, que a todos nos pudieron pasar, tampoco volvería, porque esas cosas malas nos sirven de aprendizaje para el futuro. Claro, hay Entonces, mucha gente, no sé si lo comparto 100%, pero que dice que todo lo que te pasó en la vida, todas las experiencias y vivencias que te pasaron, ayudaron a constituir a la persona que sos actualmente. Claro, las cosas pasan por algo. Claro. También está en nosotros en que, bueno, como dice en esta segunda forma de pensar, recordar lo positivo y evitar los errores que Ujú. cometimos. Que sea como la base, eso sea la base para construir el presente y Claro, pero qué sé yo, planificar el futuro. no tampoco olvidar o dejar de lado los errores o los malos ratos, porque yo creo que son esas experiencias también te forman como persona. Yo creo que todo tropezón ayuda a evitar caídas en el futuro, o por lo menos, no digo que de cada derrota se aprende algo, porque a veces hay algunas derrotas que son bastante fieras, ¿no? Pero que se pueden sacar enseñanzas de los errores que uno tuvo o aprendizajes de malos ratos que uno tuvo experiencia. Yo creo que eso te ayuda a mejorar y a evolucionar como persona. Hay una película que por lo menos de chico me encantaba mucho, que era La familia del futuro, de Disney. Esa película, si bien es para chicos, te deja unos mensajes en cada parte, y hay una frase sobre esto, no me la acuerdo perfectamente, pero hay una parte de la película que habla justamente sobre eso, sobre el pasado, sobre qué arruiné, qué no arruiné, donde el protagonista, no me acuerdo el nombre del pendejo, hizo una máquina para hacer sándwiches de maní con jalea. Cuando estaba en el futuro, le salió mal y todos le festejaban, así se falla, bien por la falla, qué sé yo, y él no entendía nada. Y hay un personaje que le dice, del fracaso se aprende, del éxito no mucho. Entonces, justamente por eso yo no volvería al pasado, porque si vos no fallas nunca, ¿cómo vas a pretender mejorar si ya te sale todo de una o tenés todos buenos recuerdos? Claro, igual creo que son dos preguntas diferentes. Una es si volverías al pasado para revivir alguna experiencia, pero dejarla así. Y otra es si volverías al pasado para agarrar una experiencia y modificarla. Como decir, está bien, que esto no pase. En ese sentido, qué sé yo, quizá volvería a revivir alguna cosa. Por ejemplo, yo en los últimos años de la secundaria la pasé bastante bien. Me acuerdo del viaje a Bariloche, me acuerdo de los festejos de quinto año. Fue un lindo año. Y quizá algunas experiencias volvería para revivirlas. Ahora, experiencias para cambiar, yo creo que ahí tendrá un poco más de cuidado. Porque quizá también no se va más a la cuestión, como había dicho Dani, de ciencia ficción o más loca, de decir que si cambias algo puede que cambie tu presente. Claro, afecta al futuro, afecta al presente. Y yo digo,
¿tengo ganas o me puedo tomar el riesgo de afectar lo que tengo actualmente? Yo quiero cambiar lo que tengo actualmente y la verdad es que no. La verdad es que estoy bastante contento con lo que me está pasando en la actualidad. Sí, igualmente también es una incertidumbre porque no supongamos que si vamos al pasado y podemos modificar algo, no sabemos. Y si va para mejor o para peor. Claro, ¿cómo va a repercutir? No, claro. No sabemos eso. Pero yo creo que te arriesgaba bastante igual. Sí, no, yo no lo haría, creo que compartimos la misma postura. El pasado lo dejamos ahí. No sé nada. Incluso si lo miramos de cara a algo vergonzoso que vivimos. Tampoco. No, obviamente no reviviría esos recuerdos. Si le. ¿Qué sé yo? Borrarlos, porque yo antes dije, de los recuerdos malos a veces se ganan enseñanzas. De los recuerdos vergonzosos, quizá eso sí los puedes guardar en un cajoncito en tu mente y dejarlos lejos. Pero no lo borraría. Yo creo que uno también como persona, obviamente esto la gente puede diferir, tiene que aceptar todas las cosas que le pasaron en la vida como parte de tu historia. O sea, no podés negar ciertas partes de tu vida. O sea, tenés que aceptar lo que te pasó y confrontarlo de alguna forma. No siempre es fácil, pero yo digo, son cosas que forman parte de tu ser, de tu identidad, de lo que sos. Tu pasado, que creo que es algo que existe por lo menos como concepto, es una parte muy importante de vos. Nadie se forma sin tener un pasado, y básicamente todo lo que pasa es pasado. Sí. ¿Y creen que existe gente, no sé, que tenga ganas de viajar al pasado? ¿Que se animaría? Yo creo que sí, debe existir mucha gente que quiere viajar al pasado. Es un tema complejo porque abrirse a lo que es el viaje al pasado, ya estamos rompiendo un par de cosas importantes en las leyes de la física del universo, ¿no? No tenemos esa clase de herramientas o esa clase de capacidades. Pero que hay gente a la que le gustaría hacerlo, no me lo imagino. Y además porque ahí abrís otra conversación, que es no solo hablar de cambiar hechos personales, sino de cambiar de hechos mundiales. Una pregunta muy común para que se le hace a la gente, por ejemplo, en la calle, en experimentos, es si vos viajarías al pasado para, no sé, matar a Hitler. O ir por esa clase de cosas, cambiar eventos históricos muy grandes para el bien de la humanidad. Y hay mucha gente que de una te contesta que sí, que no lo piensa. Sí, yo viajaría al pasado y si me da la oportunidad haría esto y esto para mejorar el mundo. Pero no sé, obviamente todo esto en términos de ciencia ficción, pero ¿qué podría llegar a pasar? Sí. Y supongamos entonces que existe una máquina del tiempo y tenemos la posibilidad de viajar a cierto punto, a cierta situación, a cierto lugar, a cierto tiempo y estar ahí como espectador. No pasa nada. Si tocamos algo, ahí sí me gusta. No significa nada, no. Sino que podemos ir como espectador. ¿A qué lugar, tiempo irían? 8 de enero del 2023. ¿Qué pasó ahí? Exactamente a las 7:45 de la tarde. ¿Qué pasó? Sorteo el 15. Entonces yo ahí lo voy a ver. No está mal. Ya lo puedo ver y le canto a... Hay algunos sorteos más fuertes en la historia de la humanidad, igual. Pero igualmente solo sería espectador. Solo espectador, no, pará, si solo espectador, no, pará. Que me transporte en la caja de seguridad de ese lugar y agarro los números. No, pero qué sé yo, para ver eventos históricos, quizá algún evento histórico de la historia de este país. Creo que me gustaría ir al 25 de mayo o al 9 de julio. Ver alguna de esas cosas podría ser muy impactante. Además de que estamos hablando de 200 años atrás, 200 y pico. Podría ser muy interesante. Y si no, algún recital de algún loco, algún recital de los Beatles estaría bueno, ¿viste? También, sí, estaría lindo. Ya, yo me iría, pero ya que tengo la máquina me voy millones. Yo me voy millones de años atrás, no me voy así un poquito nomás. A mí me gustaría ver cómo eran con él los animales antes.
el mamut, que ya por ejemplo hoy no camina más, que medía 3 veces más que un elefante actual. Debe ser una locura. Es una animalada. Bueno, por ejemplo, ver los dinosaurios, vos supongo que sabrán que en realidad no sabemos exactamente cómo se veían los dinosaurios. Y las imágenes que vemos en películas o en eso son interpretaciones de antropólogos, de arqueólogos, de gente que estudió todo eso, pero con certeza no sabemos si se ven así. Incluso hay gente que dice que tenían plumas los dinosaurios. Sí. O sea, ver esa clase de cosas también debe ser loquísimo. Ir a la era ¿cómo se llama esto? Paleontológica. Me parece que sí. Pero sí, sería una locura. Ver dinosaurios, ver mamuts, ver... Bueno, cómo se veía el mundo hace 500.000 años atrás. O sea, lo que era la Pangea, ¿viste? El gran continente en todo el mundo. Una locura. O sea, pues si uno se pone a pensar qué es lo que podría llegar a hacer con la máquina del tiempo, las posibilidades son infinitas. Sí, y viajar un poco antes, no millones de años, pero ponerle miles, los pueblos precolombinos. ¿También? Egipto, el imperio inca, los mayas, los aztecas, esos pueblos precolombinos, la forma en que vivían, cómo hacían las construcciones. Sí, además de que hay muchas cosas que todavía no conocemos. Sí, o sea, cada construcción tiene muchísimos secretos. Los dibujos, cómo lo hacían, la arquitectura, era ingeniería eso, lo que hacían. Bueno, también hay, no sé si eran los mayas o los aztecas, hacían un juego que literalmente era un juego del que perdía moría. Tranquilo. Y era una cancha muchísimo más grande que una cancha de fútbol de hoy. Era en una pelota. ¿No era ese de los codos? Sí, que vos tenías que golpear una pelota con los codos, o creo que la rodilla y la cadera. Sí. Y tenías que embocarlo en un aro que estaba a 3 metros de altura. Dificilísimo. O sea, ¿cómo hacían ese juego? Yo iría a la tribuna a ver cómo jugaban, a ver cómo hacían eso. Qué fin tenía también. Y el fin era que fuera un juego difícil para tener muchos sacrificios, me imagino. Sí, los sacrificios que tenían, viste, es muy... A mí me resulta muy interesante. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, claro. En el interior, supuestamente las pirámides eran blancas y eran brillantes, con la punta de oro. Eran la punta de la dorada. Claro. Pero adentro, todos los pasadizos que tienen, los caminos, claro. Las escaleras, las cámaras, es una locura. A mí sí. me fascinaría poder estar en ese momento y ver, como espectador, no me quiero involucrar en nada. Mirá si te hacen levantar los bloques, eso. No, y aparte, ¿cómo lo levantan? En el Machu Picchu, todas las piedras encajan perfecto. O sea, todas las piedras se cortan perfecto. ¿Cómo lo hicieron? Son trabajos ni siquiera claro. Hoy, con toda la tecnología que tenemos, lo podemos hacer. ¿Cómo lo hicieron? Si no existía la pluma o máquina. Esta pared, boludo, la pared está mal hecha. Eso también, tanto de la plataforma. Está mal hecha. Ellos van egipcio que me lo hagan. Bueno, viste, ahí yo me pondría, por ejemplo, en la postura del tiempo pasado, era mejor. En términos de construcción, claro, me refiero. En términos de arquitectura. Sí. ¿Qué sé yo? Es complicado porque hay algunas cosas que te maravillan del pasado. O sea, vos podés decir o la belleza o el asombro que te provocan o el arte que representan. Pero también es, qué sé yo, es el nivel subjetivo con el que uno se maneja. Son cosas increíbles, pero yo creo que en la actualidad también se hacen cosas muy locas. Sí, obvio. Pero lo que asombra es el tiempo en el que estaban antes. Sí. Y además tomaban no. Decenas de años, cientos de años. No sé cuánto habrá tomado las pirámides, pero tomaban años y años y años, sí, y esclavos y esclavos y esclavos, ¿no? Sí, eran trabajos de arquitectura colosales y gigantescos, y lo hacían. Encontraron la logística y estructuraron el trabajo.
lo que no es cosa fácil para hacer 5.000 años atrás. Y lo hicieron. Era una locura. Sí, sí. Y si no fuese el 8 de enero del 2023, ¿a qué otro lado irías? ¿Algún mundial? No, yo sé que si fuera a algún lugar, me gustaría ir, ponerle a las guerras mundiales, a presenciar las guerras mundiales. Fuerte eso igual. Sí. Como más latón en la actualidad. Ya que voy como espectador. Sí, no, pero ya que voy como espectador, como para ver qué tan fuerte fue eso, ¿no? Qué tan fuerte habrá sido eso. Ponerle la guerra de Malvinas, que no están atrás, pero la guerra de Malvinas, ver cómo afectó realmente acá. Hay recuerdo que tenemos nuestros viejos, nuestros abuelos. Eso, verlo en persona o ver cómo se vivió eso, para mí es súper interesante, ¿no? Más allá de lo que te pueden contar. Nada, ver las reacciones. Uno de acá, los veteranos te pueden contar su visión, qué sé yo, pero hoy en día es fuerte también. Sí. Así que yo me quedaría con algo más reciente, me quedaría con eso. Y más atrás, quizás me iría a ver cómo la llegada de los españoles, por ejemplo, acá a Argentina. Ver cómo se manejaba el territorio antes, lo que es la conquista, las campañas de conquista a los aborígenes, a los pueblos originarios, ¿no? Eso también me parece algo interesante para ver. Piola. Y si tenemos la posibilidad también de elegir alguna época, algún año en el cual nos gustaría vivir. No digo toda la vida, pero ponerle vivir un tiempo. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado estar hace, ponerle 50, 60 años atrás, en Argentina, por el motivo de, me gustaría ver el Falcon, la Chevy, las chatas, las Chevrolet, las Ford, todos que eran 0 kilómetros. Esos autos a mí me encantan. Y me hubiese gustado un montón ver un auto de esos 0 kilómetros. 0 kilómetros. Me hubiese encantado. Y caminar por la calle y vos decís, mirá la cantidad de autos. De hecho me pasa cuando veo por ahí ciertas películas viejas, argentinas, que tienen alguna escena en la calle y se ven los autos, los taxis que son Peugeot, que son Falcon y esto y lo otro. A mí me hubiese encantado estar en esa época, por ejemplo. Y a ver, si me decís para vivir nada más un rato, porque si te quedas un tiempo largo ahí te pueden agarrar un par de enfermedades importantes. Recordemos que estamos en uno de los mejores momentos para vivir en términos de medicina, que yo creo que eso suma bastante para la actualidad. Pero si tuviera que irme para atrás, para vivir un rato, quizá me iría al, no sé, 1890. Es un periodo que no tengo tan estructurado mentalmente, porque quizá uno se maneja 1950, la familia nuclear, los autos, los gobiernos, uno se imagina un par de cosas. Después ya 1810, esa época, uno se imagina un par de cosas. Toda la época de 1870, 1890, toda esa época, fines del siglo XIX y principio del siglo XX, quiero investigarla full. Y si pudiera estar, por ejemplo, 1 o 2 años ahí. A nivel mundial, no en un lugar específico. A nivel país me parece súper interesante, porque este país cambió mucho en esa época. Pero también a nivel mundial pasaron un montón de cosas. Así que sería una linda época para decir, está bien, me quedo acá un rato, investigo todo lo que puedo. Y si no, me iría más para atrás, ver algunos de los campos de música clásica que me gustan a mí. Esa es una pasión de Pache. Si pudiera cambiar algo, no me metería. Si pudiera cambiar algo, no me metería tanto con el tiempo, pero intentaría que Mozart o Schubert puedan vivir un poco más. Algunos de esos que murieron tan jóvenes, que en ese tiempo había gente que se moría tan joven, que tirarles un poquito más de vida, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, uno se arriesga a que cambie todo, ¿viste? El mínimo aleteo de una mariposa, como dice el dicho, puede cambiar todo. El efecto mariposa. El efecto mariposa. Sí.
Pero bueno, no me voy a arriesgar entonces. Bien. ¿Y vos, Dani? Yo me quedo más reciente también, me voy a quedar con una época más reciente. Me iría a los 80, a los 90. Pero porque yo siento que para mí mi época es esa. Por cómo se vivía y sobre todo por la música. Y además en esos tiempos está el inicio de la radio. También. O sea, también. acá en Argentina la popularización También, de todo eso. También. Para mí era una época hermosa. Poder escuchar, para mí, lamento muchísimo no poder escuchar un solo recital de Soda Stereo, por ejemplo. Eso, vivir esa época, poder vivirla, no, no tenía plata el pibe, pero bueno. Venir a ver un recital de Soda Stereo o un concierto de Michael Jackson, llegamos a Estados Unidos, para mí no tiene precio. ¿Pero te gustaría verlo en los 80, 90? O por ejemplo, si estarían vivos. No, en los 80, 90, Bien. en esa época. Claro, era su momento de mayor Furor. esencia, ¿viste? Claro. El furor Sí, de sí, ellos. sí. ¿Para qué usas el pasado? Y si tenés presente el pasado. Yo no soy una persona muy reflexiva respecto al pasado, personalmente. No lo tengo tan en cuenta. Pero sí, a veces el pasado te sirve. Yo creo que hay que tenerlo como una herramienta a tu disposición. Porque obviamente del pasado algo se aprendió. Y si estás en una situación que ya has visto antes, seguramente el pasado te va a ayudar a lidiarla de una mejor manera. Yo creo que el pasado es una herramienta de aprendizaje. Lo resumo con una frase. A ver. El tiempo es todo el tiempo, loco. Hablando de frases, y a ver si identifican de cuál es esta. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se le dice presente. Presente. ¿La tenés, Yula? No. De Kung Fu Panda. Claro. Por eso te hacía la Sí, de... esa serie de Bruce Lee. Eso es taekwondo, ¿no? Kung Fu. Bueno, ¿cerramos boliche? Listo. Nos vemos la próxima, Dani. Nos vemos la próxima, Yula.